Buenos días. Vamos a empezar entonces. La vez pasada yo les hablé algo sobre la rúbrica que era para entregar el 29 de abril. Hoy voy a hacerles un poquito la explicación de lo que es y qué deben diligenciar en cada ítem de la actividad. Entonces, este es el formato que van a encontrar. Es el formato que van a encontrar en Moodle, señores. Lo primero que van a hacer entonces, dice, el objetivo de la rúbrica es que ustedes diseñen un estudio de investigación tipo observacional descriptivo. La gran parte del material para esta actividad lo vamos a tener, creo que en 2 clases más a partir de esta, pero ustedes pueden ir leyendo y pueden ir investigando, buscando los artículos y sobre todo, como les dije la vez pasada, avanzando en cada punto para que en clase, cada vez que nos veamos o durante la semana si lo necesitan, vayamos haciendo correcciones de la actividad. ¿Qué es lo que se va a evaluar? El diseño de un estudio epidemiológico descriptivo. En la primera clase, la del método científico, tienen algo de soporte para esto. ¿En qué forma? En esa clase les hice una clasificación de lo que, digamos, el nivel que se utiliza en epidemiología para hablar de los estudios. El estudio observacional descriptivo está en la base, o es de los primeros estudios que se construyen para de ahí en adelante formular hipótesis o estudios más avanzados, por ejemplo, como experimentos. Lo que se hace en el primer punto es formular la pregunta de investigación. Material para esto lo tienen, que fue trabajar con los ejemplos de la formulación de hipótesis que hicimos también en la clase del método científico, donde les decía, hay 2 formas de plantear hipótesis, o comparativo, mayor que, menor que, o simplemente hablando de diferencia. La compañera de atrás, ¿cómo es el nombre? Gracias, la clase está aquí. Listo. Entonces, les decía, la formulación de la pregunta tiene los ejemplos de formulación de hipótesis, que fue lo que hicimos en la clase del método científico. ¿Alguien recuerda uno de estos ejemplos? Ahora, tienen que tener en cuenta que en las preguntas de investigación de los estudios observacionales, ustedes no tienen un grupo de comparación, entonces no podemos hacer una comparación tan directa como si fuera un experimento en donde yo ya tengo 2 grupos para comparar. En el descriptivo, lo que voy a preguntar, ¿qué puede ser? En relación, si alguien recuerda con la clase de Introducción a la Epidemiología, la definición de epidemiología, ¿qué busca la epidemiología? ¿Sí? ¿Algún voluntario? ¿Sí? Es como la... no, es como... ¿De qué define epidemiología? ¿Es el estudio de qué? Es el estudio de una anomalía, de un factor en una población, y bajo esos parámetros pues se hace una ponderación de los hechos por repetición. Bueno, en tus apuntes busca qué es epidemiología. Pues es que tengo por tipos de epidemiología. ¿Tienes tipos de estudios? Descriptivo, ¿sí? Analítico. Listo. Antes de eso, ¿alguien tiene qué es epidemiología? Gracias por el aporte. Está bien. Pero vamos a reforzar entonces porque esto lo necesitan para hacer la rúbrica. Señora. Listo. Entonces, la compañera dice, es el estudio de la distribución de la salud y de la enfermedad en la población. ¿Por qué les estoy recordando esto? Porque es
lo que necesitan para formular la pregunta. Si estamos hablando de un estudio descriptivo, ¿a qué les suena el descriptivo observacional? ¿A qué les suena el estudio descriptivo? Características que presentan la población. ¿Vas a qué? Las características que presentan. A describir las características que presenta una población. ¿Entendido? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? Describir las características de la población. Entonces, por ejemplo, aquí más adelante les dan el tema que deben trabajar en el estudio descriptivo, pero antes de esto hagamos un ejemplo. Si estamos diciendo que el estudio observacional descriptivo se relaciona o se refiere o está diseñado para obtener información sobre las características de una población, ¿cómo formularían una pregunta de investigación que esté en relación con esto, con un diseño observacional descriptivo? ¿Algún voluntario? Entonces, dijimos que el estudio observacional, que es lo que les están pidiendo en la rúbrica, se hace o se diseña para recoger información sobre las características, por ejemplo, de una enfermedad en una población. ¿Quién puede formular una pregunta donde se busque las características de esta enfermedad en la población? Yo tengo una pregunta, ¿características en términos de sintomatología o en términos de la población a la que afecta? Características en términos de epidemiología. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Gran parte del material para esta lo van a recibir en 2 clases, pero esta aproximación que les estoy haciendo es para que tengan idea de cómo formular la pregunta. Entonces, por ejemplo, características epidemiológicas, ¿a qué se refiere? Lo vimos en la clase del método científico también, donde les decía que se describen variables de tiempo, lugar y persona. ¿Listo? Entonces, variables de persona, por ejemplo, características de la enfermedad según variables de persona. Te aproximas un poquito a la idea. ¿Quieres darme un ejemplo de cómo sería esto? Entonces, estudio descriptivo empieza con la palabra describir. ¿Describir qué? Describir la enfermedad, pues sí, la enfermedad que está afectada. ¿Una enfermedad en concreto? No sé, una gripa, Describir la distribución de la gripa según edad y sexo de población de Bogotá. eso, así. Eso no Así. se formula por... No, porque para este ejercicio la intención es que lo planteen y más adelante a lo largo de la carrera o si en siguientes semestres lo puedan desarrollar. Entonces la idea es que se plantee una pregunta que pueda ser contestada. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere darme otro ejemplo? Ya hicimos un ejemplo con variables de persona. Ahora un ejemplo de un estudio descriptivo para variables de tiempo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea? Sí. Empieza como ejemplo de escribir qué años. Una pregunta, ¿lo escuchas del otro salón? ¿Ustedes escuchan? Sí, escuchamos todo. ¿Ustedes también nos escuchan a nosotros? Gracias. Está demasiado bueno porque está sonando allá y el de allá acá y el de ahí. Es que está muy alto. 8 de 12. Sí, ya. Por favor, ya hacemos llegar el video y importante que se va a prestar a la doctora Ruda aquí a la portería principal, que ella va a tomar el taxi ahí. 8, César. ¿Ya? O puedes hacerlo. ¿En qué meses se dio? Ujú. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Nos dice la compañera que un ejemplo de ¿Ya, César? un estudio descriptivo con variables de tiempo
puede ser ¿Ya se cortaron la frecuencia? Sí. descripción de la frecuencia de casos de gripa en niños de 6 años en los meses de, no sé, ¿Están hablando? enero, febrero o marzo, una cosa así. ¿De acuerdo? Y siempre, ¿Y no quedó muy alto, señor? Sigue estando muy alto. siempre se comienza como descripción de... Es lo más práctico y lo más sencillo hablando de estudios observacionales descriptivos. ¿Está bien así? ¿Lo escuchan al fondo? Listo. ¿Listo? Entonces ahora, ya hicimos los ejemplos, vamos un poquito a realmente el caso de enfermedad que les preguntan acá. Dice, se desea conocer la frecuencia de casos de parasitismo intestinal en mujeres embarazadas de estrato 1 y 2 de Bogotá. ¿Cómo sería la pregunta de investigación para responder a esta enfermedad, digamos, señor? Describir cuánta cantidad, con qué frecuencia existen casos de parasitismo intestinal en mujeres embarazadas de los estratos 1 y 2 de Bogotá. Listo. Entonces sería describir la frecuencia de parasitismo intestinal o de mujeres con parasitismo intestinal en estratos 1 y 2 de Bogotá. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué influencia tiene que ser el estrato 1 y 2? ¿O qué influencia tiene el medio? Puede ser, ¿no? En el que viven. Sí, pero para un estudio observacional descriptivo no lo puedes determinar. Ese sería de pronto un casos y controles. ¿Listo? Entendido este primer paso. Ahora, los objetivos. Hay otro documento que ustedes se encuentran asociado a la actividad de la rúbrica, que es explicación de la rúbrica. Entonces tiene, de acuerdo a los pasos del método científico, ¿qué tienen que hacer? Primero, hacer una revisión para saber y para entender por qué se hace énfasis en estrato 1 y 2. Es decir, esto tiene una importancia, lo que tú dices, ¿por qué se centra en estratos 1 y 2? Esta información la van a sacar de la revisión de la literatura. Entonces van a mirar qué frecuencia, por ejemplo, hay reportado, no sé si en Colombia, pero lo que encuentren, de parasitismo en mujeres en diferentes estratos. Puede lo que encuentren, qué frecuencia se reportan en estratos altos y qué frecuencia reportan en estratos bajos. Y eso va a dar la justificación de por qué estratos 1 y 2. ¿Listo? Entonces lo primero, siguiendo los pasos del método científico, ¿qué debe hacer? Revisar qué hay escrito en la literatura sobre el problema. Para esto se hace una revisión general. El objetivo de la rúbrica pues son dos grandes objetivos. Primero, que ustedes sepan describir los pasos del método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Hacer una revisión general, una revisión sistemática, describir las palabras para la búsqueda. ¿Esto dónde lo encuentran? En la primera presentación del método científico. Entonces, les iba explicando. ¿Qué se hace para entregar en la rúbrica? Entonces, voy a retomar un poquito atrás para que nos entendamos y yo estoy segura de que les estoy siendo clara en la explicación. Uno de los objetivos del aprendizaje esperado es explicar el proceso para el diseño de un cuestionario. ¿Cómo se va a explicar ese proceso? Describiendo los pasos del método científico que encuentran aquí y en la presentación del método científico. El segundo objetivo luego dice, la segunda actividad que se les pide es diseñar un estudio epidemiológico descriptivo. ¿Cómo van a saber qué debe ir en cada lado? Volvemos nuevamente a la explicación de la rúbrica y encontramos. Entonces, aparte de que tienen que describir o de pronto recordar, estudiar un poquito cuáles son los pasos, pues para que en el examen sepan nombrarlos, el ejercicio consiste en que tengan que aplicarlo en qué forma. Si el primer paso dice revisar la literatura general, entonces lo que vamos a entregar es un resumen de máximo una página que sintetice los resultados de la búsqueda. Por favor, tengan en cuenta hacer las citaciones necesarias de manera adecuada. Una página que debe contener, una página son más o menos 4 párrafos, cada párrafo que debe decir.
justificar un poco lo que les decía, por qué estratos 1 y 2, por qué es importante el parasitismo intestinal. De pronto es lógico pensar que el parasitismo en mujeres embarazadas está asociado con desnutrición de la madre o con bajo peso al nacer de los niños. Entonces, eso es lo que tienen que buscar. Esta revisión general que la hacen es tratar de justificar por qué esto es importante. Entonces ya les dije, les estoy dando unas super pistas. Justificar por qué es importante el parasitismo intestinal en mujeres embarazadas. De pronto también es importante saber en qué etapa del embarazo es más importante conocer si hay parásitos o no. Puede ser diferente un parasitismo durante todo el embarazo o un parasitismo al final, o puede ser más grave un parasitismo en el principio del embarazo. Entonces eso también lo deben revisar. Lo que decíamos del estrato 1 y 2 de Bogotá, que tienen que buscar aquí para saber si es importante estrato 1 y 2. Ya les dije, encontrar de pronto alguna cifra que reporten de parasitismo intestinal en estratos altos o incluso en países desarrollados. No sé si ellos reporten algo de parasitismo. Entendido este primer punto, en una página no va a ser extenso, no va a ser cortar y pegar, ustedes leen, interpretan, resumen, lo escriben en cada párrafo con una idea concreta. Por ejemplo, en un párrafo hablan de parasitismo en el embarazo, en otro párrafo hablan de estratos 1 y 2, y un tercer párrafo concluye por qué es importante el parasitismo en el embarazo. Para cada una de las ideas que presenten en los párrafos, presentan una referencia bibliográfica. Lo saqué de la Organización Mundial de la Salud, disponible en tal URL. Numerito y lo citan. Ya saben citar, ¿cierto? La biblioteca les entrenó en esto de citaciones. ¿Y qué formato utilizan normalmente? Vancouver. Listo, lo hacen en Vancouver. El paso número 2, definir una pregunta de investigación. Es lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior. Si es un estudio descriptivo, cómo lo van a plantear en estos términos, y unas palabras claves para la revisión. Ustedes ya vieron en la biblioteca el uso de los términos MERS. ¿No saben qué es eso? Entonces, si ustedes leen artículos de la literatura médica, en general todos los artículos, las palabras claves se refieren a los términos con que los artículos son asociados a una base de datos mayor. Es decir, si yo estoy hablando de parasitismo intestinal, una palabra clave es parasitismo, embarazo, o sea, palabras aisladas, y todo esto en conjunto es lo que utilizan las bases de datos para indexar los artículos. ¿Qué quiere decir? Si yo entro a una base de datos, cualquiera, PubMed, por ejemplo, y ustedes ponen parasitismo intestinal y embarazo, les aparecen todos los artículos que existen al respecto. Para eso se utilizan las palabras claves. Lo que podemos hacer es un ejercicio de qué palabras utilizarían para buscar los artículos más puntuales. Hasta ahí vamos claros, ¿me están entendiendo? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Todo claro, listo. ¿Qué se va a entregar en este apartado? La pregunta de investigación y las palabras claves elegidas. ¿Cómo lo van a presentar? La pregunta de investigación es una frase, lo que hemos hecho en el ejercicio, punto aparte abajo, ponen palabras clave y 3 o 4 palabras claves. ¿Listo? Siguiente paso. Con base en las palabras claves, lo que se hace es una búsqueda o revisión sistemática de la literatura. ¿Dónde encuentran, digamos, el proceso? Esto ya les dije en la presentación del método científico. ¿Aquí se debe entregar algo? No. Dice, no debe entregar nada. Este es simplemente para que usted sepa qué va en el siguiente paso del método científico. Paso número 4. Objetivos del estudio. Normalmente, ya lo sabemos, un objetivo general y, si no estoy mal, son 3 objetivos específicos. Como estamos hablando de que un estudio descriptivo presenta las características de una enfermedad, características de la población relacionadas con una enfermedad, ¿cuáles pueden ser los objetivos específicos? Describirlos en términos de variables de persona, un siguiente objetivo en términos de variables de lugar
y un tercer objetivo en términos de variable de tiempo. No todos tienen que tener lo mismo, estoy dándoles es un ejemplo para que sepan qué debe ir. Entonces, por ejemplo, si decimos que el objetivo general es describir la frecuencia de casos de parasitismo en mujeres de estrato 1 y 2 de Bogotá, aquí puede ser durante el año 2014 o para el primer semestre del año 2014, los objetivos específicos, ¿cuáles pueden ser? En términos de persona. Entonces el ejemplo que decía la compañera, describir casos de parasitismo intestinal por grupos de edad de las mujeres. Por ejemplo, ¿estamos usando una variable de persona? Sí, que es la edad. ¿Listo? Paso número 5, construir el marco teórico de la investigación. ¿A qué se refiere el marco teórico? Lo vemos en la clase de diseño de encuestas, creo que es en 2 clases de aquí en adelante. Lo que deben entregar es un documento de máximo 2 páginas en las que se identifiquen y describan las variables que debe tener el estudio. ¿Recuerdan que son variables? Factores que pueden cambiar. Los factores que pueden cambiar o lo que yo quiero identificar, exactamente esto. Entonces, ya dijimos, las clásicas variables son de tiempo, lugar y persona. ¿Qué otras cosas pueden estar asociadas a parasitismo en las mujeres? Dijimos, todo es estrato 1 y 2. ¿Qué condiciones pueden estar asociadas al parasitismo en estrato 1 y 2? Suplencia de agua. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? A partir de la revisión que ustedes hagan de la literatura, entonces ustedes entran a PubMed, ponen parasitismo o causas de parasitismo, factores asociados a parasitismo, lo que sea, y ahí les van a describir todos estos tipos de cosas. Por ejemplo, culturales, de pronto, no sé, nivel educativo, y las variables para describir en este documento las van a extraer de la literatura. Que no sea muy extenso, van a encontrar cualquier cantidad de cosas, pero ustedes pueden seleccionar las que les parezcan más relevantes, las que les llamen más la atención, y con estas construyen el documento. Entonces, aquí que se dice, dentro de lo que la revisión de la literatura, se encontró que las variables asociadas a parasitismo son tales, 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 las definen, el nivel educativo en Colombia se mide como tal, por lo tanto, pues, lo tomamos para incluir en nuestro estudio. Las variables también se refieren, señora. Una pregunta, ¿en qué se diferencia esa del primer punto? ¿Cómo diferenciarlo? Si la del primer caso de revisión de Porque aquí, primero, es mucho más corto y más concreto. En este paso, ¿qué es necesario o qué es interesante cuando uno lee la primera página de una investigación o de algún documento? Que se justifique por qué lo estoy haciendo. Entonces, lo que les dije, vamos a hacer 4 párrafos o 3 párrafos concretos donde se justifique por qué es importante el parasitismo intestinal en las mujeres. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Existen reportes de la Organización Mundial de la Salud donde dice que la presencia de parásitos durante el embarazo está asociado a bajo peso al nacer de los niños. El bajo peso al nacer de los niños está asociado a mayor enfermedad durante la infancia, riesgo de muerte, etcétera, etcétera. Esto me está dando soporte, digamos fuerza, o justificando el proyecto. Las consecuencias, pero muy concretos. Entonces, las consecuencias para justificar por qué es importante realizar una investigación sobre parasitismo intestinal en mujeres embarazadas. ¿Listo? Vuelvo a lo mismo, estamos justificando por qué es importante hablar de estrato 1 y 2. Como les dije, 2 párrafos concretos que hablen de esto y un tercer párrafo que reúna, pues, la justificación mayor. Eso construye una página. En el documento de marco teórico vamos a hablar de las variables. Entonces, por ejemplo, decíamos que hay elementos culturales, económicos también, que están asociados a parasitismo intestinal, la suplencia del agua. Entonces, en estratos 1 y 2, los mayores proveedores de agua son acueductos veredales o una cosa así, que no tienen todas las garantías de que sea agua potable, etcétera, etcétera. Incluso
puede ser importante también la forma de preparación de los alimentos o la forma de consumir los alimentos. Bueno, también incluye lo que usted desconoce acerca del tema. Por ejemplo, si ustedes encuentran algún estudio observacional descriptivo que hable sobre parasitismo intestinal, ¿qué se tuvo en cuenta en este estudio? Entonces, por ejemplo, el estudio solamente llegó a determinar que las mujeres sí tienen parásitos, pero no identificaron qué parásitos son los que tienen. Entonces, hasta ahí llegó el conocimiento. Otra justificación para realizar un estudio es completar o poder identificar cuáles son los parásitos más frecuentes. Lo mismo, hacerle las citaciones necesarias de forma adecuada. Estos son 2 páginas, más o menos 8 párrafos. Normalmente lo que se utiliza para escribir académicamente, digamos, es que en un párrafo usted desarrolle una idea con las referencias que hagan o que sean necesarias para desarrollar esa idea. Más o menos un párrafo por variable o algo así, que tomen 3 o 4 variables. Ahí tienen una página. El paso número 6 es definir las variables de estudio. Aquí va a ser tomar lo que ya conocen de acá del marco teórico, definirlas en una tabla. Entonces las presento. Nombre de la variable, por ejemplo, forma de preparar los alimentos. ¿De dónde saben que la forma de preparar los alimentos influye en el parasitismo? De lo que revisaron aquí en el marco teórico. Entonces lo ponen en una tabla. Forma de preparar los alimentos, ¿cómo se define? Se define como la utilización de cocción para los alimentos o no cocción. Estos son una tabla. Los elementos para esta actividad lo trabajamos en la siguiente clase. Una pregunta, ¿el texto pues tiene que ser exactamente así estructurado? Sí, esta es la estructura, porque estos son los pasos del método científico. ¿De acuerdo? Paso número 5. Señora, está en la plataforma, sí. Yo les envío un correo para ubicarlos, y si no lo encuentro fácil, hoy no pude entrar a mi plataforma, se los envío al correo, se los envío pues ya. Este cuadro. Este cuadro. Y la rúbrica también. Establecer el diseño del estudio. ¿Qué tipo de diseño es? Observacional, descriptivo. ¿Qué deben escribir ahí? Escribir que es un estudio observacional descriptivo de corte transversal o transversal. Paso número 8, establecer la población estudio. ¿Quién es población estudio? Se refiere a quién estoy incluyendo yo en el estudio. Aquí cada estudiante son 77 proyectos, digamos, o 77 documentos, pero cada estudiante va a tener una población de estudio diferente. Por ejemplo, si ustedes quieren, alguien quiere identificar únicamente en parasitismo en el primer periodo del embarazo, en el primer trimestre, entonces lo define de esa forma. Estudio de población son mujeres embarazadas residentes de Bogotá en el primer trimestre del embarazo en estratos 1 y 2. ¿De acuerdo? Otro quiere investigar solamente parasitismo en el tercer trimestre, otro quiere identificar parasitismo durante todo el embarazo. Por eso cada proyecto de ustedes va a ser diferente. ¿De acuerdo? Otro quiere identificar parasitismo en mujeres de estrato 1 y 2 embarazadas de 15 años o mujeres embarazos adolescentes. ¿De acuerdo? Paso número 9, establecer la muestra y la población. Este es el siguiente paso en un proyecto de investigación o en un protocolo. No se debe entregar nada en este apartado porque todavía no tienen los elementos, solamente se escribe qué es el paso que debe seguir. Entonces el documento va a tener unos títulos con un desarrollo, que es el contenido de acá, y unos títulos sin contenido porque todavía no tienen los elementos. Y aquí les dice, no debe entregar nada, solamente decir, paso número 9, establecer la muestra. Muestra y población de estudio. Establecer el instrumento, este paso sí lo van a desarrollar, y es construir un cuestionario. Elementos para construir el cuestionario lo trabajamos en 2 clases. ¿Qué incluye en el cuestionario? Para poder construir el cuestionario, usted va a seleccionar las variables que identificó acá y las variables que definió acá. Entonces, por ejemplo, que ya lo hemos dicho,
En el cuestionario van a incluir edad de la madre, nivel educativo, estrato socioeconómico entre 1 y 2, que son los que estudiamos. De pronto, del punto de vista del lugar, ¿qué variables incluirían en el cuestionario? Su vivienda, como cuando viven. El barrio, hablando del lugar, estrato 1 y 2 creo que es el 70% de Bogotá, entonces mirar qué barrio puede ser importante. Lo que ya hemos dicho, suplencia de agua, o de qué forma llega el agua a su casa, cómo prepara los alimentos, ¿de acuerdo? Esto es lo que deben entregar. ¿Alguna pregunta? Pueden ir desarrollando los pasos iniciales, la revisión, la búsqueda de artículos, la lectura, que eso toma tiempo. Es para el 29 de abril, tenemos más o menos un mes, pero toma tiempo determinar bien las variables. Y si quieren, a medida que vayan avanzando, cogemos 10-15 minutos de cada clase y resolvemos dudas para que sigan avanzando en los siguientes pasos. ¿Alguna pregunta? Listo. Listo. Y en estos libros están las referencias, pueden sacar el libro, está exactamente la descripción del método científico y qué debe ir en cada apartado. Pero considero que, pues para no hacerlo más complicado, pueden tomar lo que hemos dicho en la clase y resolvemos las dudas que hay aquí, que hay en clase. Listo. Ahora sí. Hoy vamos a hablar sobre historia natural de la enfermedad, natural y social de la enfermedad. Si recuerdan, en la clase de introducción a la epidemiología, dijimos que había dos formas de hablar de las enfermedades. Como dijimos, la epidemiología, ¿cuál es la intención de la epidemiología? Describir la distribución de una enfermedad en la población y qué factores están asociados a esa enfermedad o a esta población. Dijimos que para las enfermedades infecciosas la epidemiología había servido para identificar un modelo. ¿Alguien recuerda cómo era este modelo? ¿Cuál era el modelo de estudio de enfermedades infecciosas? ¿Sí? Era un triángulo que contenía. Listo. La epidemiología sirvió para identificar que existe un agente etiológico, como veíamos también en la clase pasada en la de las etapas de la epidemiología. Inicialmente la gente determinó, o los investigadores determinamos, que había algo que causaba enfermedades. Este era el agente etiológico. Sabían que habían unas bacterias, unos microorganismos, no las podían ver, pero sabían que existía un agente etiológico. ¿Qué se necesita para que se cause la enfermedad? Un huésped susceptible. ¿Qué es un huésped susceptible? Un niño sin vacunas, por ejemplo, o una persona que no tenga vacunas, así sea adulto. Y el medio ambiente, ¿listo? Ya sea en términos naturales o en términos sociales. ¿Qué otro modelo existe para describir la enfermedad? Sobre todo en enfermedades crónicas, es la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué? Porque en enfermedades crónicas es muy difícil determinar que una sola causa, normalmente se basa en un modelo multicausal, no una sola cosa produce una sola enfermedad. Por decir algo, el infarto de corazón, el infarto de miocardio, no lo produce una sola cosa, es un conjunto de cosas. ¿Para qué es importante conocer la historia natural de la enfermedad? Es importante para el buen desempeño de investigación, para que usted sepa en qué momento va a hablar de alguna enfermedad o para poder desarrollar algún, tratamiento para la enfermedad. Entonces es importante en investigación y para determinar la intervención de todas las actividades de promoción y prevención de la enfermedad. Entonces, esto es muy lógico, pueden usar el conocimiento que ya tienen, no me interesa que se estén aprendiendo las cosas, sino que piensen un poquito y lo complementen con los términos que estamos utilizando. Si decimos que, por ejemplo, el infarto de miocardio lo están produciendo o está asociado a muchas cosas, ¿qué podría hacerse para evitar el infarto de miocardio? Por ejemplo, la dieta rica en grasas.
Si hablamos de promoción y prevención, ¿qué puede hacerse para evitar una muerte por infarto de miocardio? Pues promover hábitos de vida saludable. ¿Qué otra cosa está asociada al infarto de miocardio? De lo que ustedes han visto, han escuchado, de familiares, de conocidos. ¿El qué? El sedentarismo. Entonces, ¿qué se hace? Promover ejercicio, promover estas cosas. ¿Qué otra cosa puede ser? De pronto ¿dónde tiene mayor impacto promover hábitos de vida saludables? Ya cuando tuvo el primera amenaza de infarto, a los 50 años, antes de eso, ¿listo? Antes de eso. Cuando de pronto al papá o a los tíos o a los conocidos de ustedes ya le detectaron que tiene colesterol alto, en este momento, claro, tiene que completar con hábitos de vida saludable, tiene que hacer ejercicio para disminuir el colesterol, pero ¿qué otra cosa hacen para evitar que ese colesterol alto lo lleve a un infarto de miocardio? Chequeos. ¿Qué otra cosa hacen para bajar esto? Ustedes han escuchado los abuelitos que esta es la pastilla de colesterol. ¿Listo? Entonces, administrar medicamentos para disminuir los niveles de colesterol y evitar el infarto de miocardio. Todavía no ha llegado a infarto. Estamos interviniendo en un punto de la enfermedad antes de que llegue al infarto.